tal, amigos? Muy buenos días. Pues aquí estamos, seguimos meditando en esta palabra que dice que Jesús fue movido a misericordia. Y mire, fíjese que a mí me encanta cuando empezamos a relacionar las palabras de la Biblia. Y yo creo que no hay día que yo no reflexione en el hecho de que Jesús, no, bueno, Dios, Jesús está contenido ahí en la persona de Dios. Eh, Dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y tenemos que recordar siempre que semejanza significa la capacidad que tenemos nosotros de expresar el carácter de Dios. Entonces quiere decir que Dios nos dio la capacidad de ser movidos a misericordia. Y esto me trae a colación el hecho de que muchas veces no entendemos cómo empezar o cómo hacer esto, y por eso tenemos que tomar en cuenta lo que la Biblia nos habla. La Biblia dice que uno no ama a quien no conoce. Entonces, el hecho de que Jesús fuera movido a misericordia, quería decir que el Espíritu le hablaba del espíritu de esta persona y de la situación, y que en el momento de conocerlos los amaba, y cuando los amaba tenía la capacidad de entenderlos y darles exactamente lo que necesitaran. Porque si usted se da cuenta, Jesús no repite en ninguna ocasión ningún milagro. En toda la Biblia Jesús no repite ningún milagro. El mismo Dios Padre no repite ningún milagro. ¿Por qué? Porque cada situación es diferente, cada situación es única, cada situación es particular. Y Dios tiene esa capacidad en su omnisciencia y en su omnipresencia y en ser todopoderoso, de desarrollar una respuesta única y específica para cada uno de nosotros. Y sabe que lo más emocionante es que Él está tratando de hacerlo por medio de usted y de mí. Y eso es lo que a mí más me emociona cuando digo, wow, Dios tiene no solo la capacidad, sino tiene la intención de hablarnos de las personas para que seamos nosotros ese vínculo. Hay muchas veces que la gente dice que las personas que les ayudan son ángeles. Yo la verdad les soy muy honesto, yo difiero de eso, porque Dios nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y un rey lo primero que tiene es la capacidad de cubrir, de gobernar y de dar. Y sacerdotes por el hecho de que tenemos la capacidad de ministrar el Espíritu de Dios. Y esto no requiere de que nosotros seamos personas sumamente religiosas o personas sumamente guardadas. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la intención de expresar esa semejanza que Dios ha puesto en nosotros. Y de ahí, obviamente, o sea, Dios va a ir, conforme Él nos use, nos va a ir refinando. Eso sí es un hecho, eso sí es una realidad. Pero no hay un requisito. El requisito es que tengamos la intención y la disposición de estar ahí y de ser usados por Dios. Si usted, amado, tiene la intención de ser usado por Dios, entonces en ese momento Dios va a tomar esa personalidad de Él, la va a poner en nosotros, y lo primero que va a hacer es que va a abrir nuestro oído físico, nuestro oído emocional, nuestro oído intelectual, pero sobre todo el oído espiritual, para que podamos responder desde el Espíritu de Dios a la necesidad de cada una de las personas. Entonces, qué emocionante es este tema de poder ser movido a misericordia, porque sabe que las redes sociales nos han llevado el día de hoy a que somos buenos para juzgar, y vemos algo que no nos gusta y comentamos y criticamos, pero alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que ha llevado a esas personas a las que criticamos, perdóneme, a llegar a ese punto. Yo justamente ayer conocí a una persona, conocí a un actor, y es muy interesante porque tiene esa capacidad como actor de mimetizarse en los personajes y de hacerse como los personajes. Y me era muy chistoso entender de que me platicó mucho de que estudia y hace investigación cuando se mete en un personaje, pero en su trato con las personas es una persona muy ruda, y no lo hago con la intención de criticarlo para nada. Todo lo contrario, lo hago aquí con la intención de explicarlo. Pero dije, qué chistoso,
que puede, ahora sí que, ponerse en los zapatos de un personaje ficticio, pero difícilmente puede ponerse en los zapatos de las personas con las que convive y por eso se convierte rudo en el trato. Y cuando lo pensé dije, híjole, mano, la verdad es que esto es algo que nos pasa a todos los días. Es muy fácil ponernos en papeles o en situaciones que no implican de nuestra verdadera responsabilidad, pero en el trato diario de las personas muchas veces fallamos porque se nos olvida el ser, el permitirnos ser movidos a misericordia. ¿No lo cree usted? Nos vemos mañana y le seguimos con esto. Que Dios les bendiga.